Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a esta su casa, la casa de Dios, puerta del cielo, el lugar donde encontramos el perdón de nuestros pecados, el lugar donde encontramos consuelo, el lugar donde encontramos apoyo de parte de Dios y el lugar donde nuestras almas pueden ser salvas y podemos encontrar sanidad también en nosotros. Gloria sea al Señor. Amén. Quiero que busquen en la palabra del Señor, segunda de Pedro, segundo libro de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 18. Quiero que leamos este pasaje, hermanos. Segunda de Pedro 3, verso 18. Amén. ¿Están conmigo? 3:18. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, tal cual está escrita la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pueden sentarse. Este pasaje nos muestra el deseo de Dios. Y el deseo de Dios para todos nosotros es que crezcamos. ¿Están conmigo? Dios quiere que todos crezcamos. Amén. Dios quiere que crezcamos. El proceso es el siguiente. Venimos de un mundo perdido, corrompido. Somos tocados por Dios, somos compungidos. Y luego el Espíritu Santo obra en nosotros y crea en nosotros un arrepentimiento. Entonces le entregamos nuestra vida al Señor. Somos libertados del pecado. Amén. Y luego seguimos el proceso del bautismo. Nos bautizamos, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros. Y luego vemos que el deseo de Dios es que vayamos creciendo. ¿Están conmigo? Entonces creo que este tema es importante, necesario. Creo que Dios nos está hablando a todos. Creo que debemos poner atención a lo que el Espíritu nos está diciendo en este principio de año. Que este 2020 sea un año diferente, sea un año totalmente diferente al pasado, que haya un avivamiento, que haya un espacio, hermano, de bendición para nosotros, de prosperidad, que muchos dejen el desierto, comiencen a conquistar la tierra prometida. Quiero hablarles por ello del crecimiento espiritual. El título del tema es: el crecimiento espiritual es necesario. El crecimiento espiritual es necesario. El crecimiento espiritual de los creyentes no siempre está sujeto al tiempo. Nos encontramos muchas veces con personas que tienen mucho tiempo en la iglesia, muchos años en la iglesia. Sin embargo, no han crecido. Y Dios quiere, según el pasaje que leímos, que crezcamos. ¿Para qué? Para que podamos ser usados por Él. Porque este mundo está necesitado de Dios. Mucha de nuestra familia nos necesita. Y si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado para que nosotros podamos crecer. Y ya nosotros, al haber crecido, podamos ir y llevar el mensaje a aquellos de nuestros familiares que todavía no conocen del Señor. Así que es común ver en las iglesias hermanos con muchos años de congregarse. Sin embargo, no han crecido lo suficientemente para ser usados por Dios. Estoy hablando espiritualmente. Son niños en la iglesia que, aunque los años pasan, sus corazones son corazones contenciosos y muchas veces hay corazones muy mal intencionados. Entonces en las iglesias, Dios quiere bendecir las iglesias. Dios quiere bendecir nuestra iglesia. Pero Dios quiere ver que nosotros crezcamos. Porque
si no crecemos, Dios no nos va a dar todo lo que Él quiere darnos. Por ejemplo, usted ve a nuestro hermano Eliseo, que él camina por los pasillos por ahí. La hermana Wendy todavía no puede poner al hermanito Eliseo a cocinar, por ejemplo. No puede porque el niño está muy pequeño. Allá tenemos a Daniel también allá atrás. La hermana Ana no puede poner a Daniel a manejar porque no alcanza los pedales. De igual forma, nosotros, Dios tiene muchas bendiciones para la iglesia cristiana, fuente de sabiduría. Pero si la iglesia no crece, y cuando digo la iglesia no crece, estoy hablando de todos los que estamos acá, difícilmente vamos a poder experimentar esas bendiciones. Y créanme que no somos los únicos. Hay muchas iglesias que no crecen espiritualmente. La Biblia nos muestra que había una iglesia que Dios la usaba mucho en los dones espirituales. Sin embargo, los hermanos no habían crecido espiritualmente. Por ejemplo, primera carta a los Corintios. Vayamos a primera carta a los Corintios. Y digo que es bueno que hablemos de esto porque créanme, hermanos, que yo estoy orando mucho y mucho y mucho y diciéndole, Dios, ¿qué mensaje le llevo a la iglesia el domingo? Y entonces creo que estos temas son necesarios para nuestro crecimiento. Creo que el Espíritu quiere que hablemos de esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, viene hablando el apóstol Pablo, sino como a carnales en Cristo. Verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni soy capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, 1, celos, 2, contiendas, 3, disensiones. Pregunta, ¿no sois carnales o andáis como los hombres? Fíjese de que el apóstol Pablo, él escribe de esta manera a la iglesia que estaba ubicada en Corinto. Y la razón por la que les escribe de esta forma es porque había recibido notificación. Él no estaba aquí en este lugar, pero había recibido notificación por una familia, los de Chloe, le habían mandado una carta y le habían explicado que la iglesia estaba pasando por problemas, los cuales no los tenemos acá. Pero note que el apóstol se refiere a ellos porque había mucha división. Si leyéramos el contexto de primera carta a los Corintios, nos damos cuenta que en el capítulo 1 algunos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cristo. Había una división en medio de la iglesia. Vuelvo y repito, algo que aquí no está pasando. Sin embargo, note que ellos tenían muchas dificultades. Y como tenían muchas dificultades, el apóstol Pablo les escribe y les dice, ¿saben qué? Yo ya debiera de escribirlos a ustedes de otra manera. Sin embargo, les tengo que escribir como a niños. Y es que resulta, hermanos, que los niños espirituales obedecen a Dios, pero solo a su manera. ¿Está conmigo? Transcurre el tiempo, fíjese, y resulta que cuando ellos quieren hacer las cosas, las hacen. Cuando no, hacen su pataleta y dicen lo que tienen que decir y ya. Y eso perjudica el crecimiento de la iglesia. Dios desea que todos nos sometamos y que todos vayamos creciendo, todos juntos. Porque el éxito de una congregación se da cuando las personas comienzan a crecer, comienzan a tolerarse. Es entonces cuando Dios comienza a bendecir a las iglesias. Y yo creo que aquí todos queremos que Dios nos bendiga. Así es que si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que comenzar a crecer. Y la pregunta es, ¿cómo crecemos? Hay que hacer 3 pasos. Y luego tengo 10 consejos. 3 pasos y 10 consejos.
Primero con los pasos. El primer paso, tenemos la responsabilidad de renovar nuestra mente. Eso es lo primero. Si queremos crecer, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. El libro de Romanos en el capítulo 12, mire lo que dice Romanos. Me encanta ese pasaje porque habla de algo que deberíamos de hacer siempre. Romanos 12, verso 2. Dice el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué preciosa la palabra del Señor. Resulta que cuando venimos a Cristo, Dios nos salva y nos da un nuevo espíritu y nos da vida, pero Dios no nos cambia el cerebro. ¿Está conmigo? Mire, si usted se bautiza siendo mal hablado, usted sale después de que lo bautizamos y usted sigue siendo mal hablado. Es que el bautismo no le cambia eso. Si usted es una persona que se enoja bien feo por cualquier cosa, usted es bautizado y sale siendo lo mismo. Y es que no hay un cambio de cerebro cuando nos bautizamos. Todas esas cosas son un proceso. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Mira, dice, ya es bautizado. Claro, es que vamos en un proceso, hermanos. Amén, ¿están conmigo? Dice acá que en nuestra mente, cuando venimos a Cristo, traemos grandes zanjas o grietas que han sido, hermanos, hechas en el mundo. En el mundo se nos hizo mucho daño porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Allá en el mundo, el diablo lo único que busca con nosotros es destruir nuestra vida. Por ejemplo, si usted fuma, ¿se está destruyendo? Sí. ¿Y mucha gente lo hace? Sí. Y aunque en la cajetilla y dice que el fumar es dañino y le puede dar cáncer, la persona no le hace caso, lo sigue haciendo. Entonces, cuando venimos a la iglesia, traemos esa mente de allá y tiene que ser transformada, cambiada aquí en el evangelio. Si es que queremos crecer, si no vamos a ser como esos arbolitos, los han visto en los restaurantes chinos o en las tiendas chinas, los árboles de bonsái le llaman, son así bien bonitos, ¿verdad? Pero esos hasta ahí llegan, no crecen. Entonces Dios quiere que nosotros crezcamos, que saquemos de nosotros todo egoísmo, toda envidia, todo celo, toda contienda. Entonces cuando no éramos creyentes, robar, por ejemplo, era fácil. Pensar mal de alguien cuando nosotros no éramos creyentes era como fácil. También mentir cuando no éramos creyentes, ¿cómo era? Fácil. Pero todo eso tiene que ser cambiado, renovado. El verso dice: no os conforméis. La palabra conformar viene del griego suschematizo, que significa esquema o esquemático. Se refiere, oiga bien, a no conformarse a la moda o a la apariencia exterior o acomodándonos a un modelo. Y es que cuando estábamos en el mundo nos acomodábamos al modelo. Pero Dios dice que ahora ya no nos acomodemos al modelo del mundo, sino que nos acomodemos al modelo del Señor. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por... ¿Se recuerdan? Mas yo digo, quien te den una mejilla, dijo el Señor, pon la otra mejilla. Si alguien te dice, camina conmigo una milla, ve con él 2. Ese es el evangelio. Y nuestra mente debe ser transformada a ese nivel. Amén. Así que es importante que nosotros busquemos un cambio en nuestra vida. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es cambiar nuestra mente. Ya no pensemos, ya no seamos tan mal pensados como allá afuera. Tiene que haber una transformación en nuestro entendimiento. El segundo paso,
aparte de la transformación, el segundo paso hacia la madurez espiritual es estar dispuesto a reconocer nuestros errores. Solo así podemos crecer si estamos dispuestos a reconocer que nos equivocamos. Hermanos y hermanas, si no reconocemos que nos equivocamos, no vamos a crecer. Entonces el segundo paso para poder crecer es asumir nuestras responsabilidades en nuestras fallas. Cuando nosotros negamos nuestras responsabilidades, dejamos de crecer. Por ejemplo, si somos irresponsables y negamos que somos irresponsables, no vamos a cambiar. Seguimos siendo irresponsables. Si nosotros mentimos por cualquier cosa y no corregimos, vamos a seguir mintiendo por cualquier cosa. Traigo un ejemplo bíblico. Un día Dios llamó a un hombre llamado Saúl y lo puso por rey sobre todo Israel. Y Dios le dio a este hombre una orden. Le dijo, ve y destruye a Amalek. Destrúyelo todo. Vacas, ovejas, cabras, hombres, mujeres, niños. Todo le dijo Dios. Esa era la orden de Dios. Sin embargo, Saúl fue y atacó, pero él no cumplió como Dios le había dicho. Y entonces cuando es enfrentado por el profeta, Saúl viene y no asume su responsabilidad. Mire que dice Primera de Samuel en el capítulo 15. Primera de Samuel 15. Versículo 10. Primera de Samuel 15, verso 10. ¿Está conmigo? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, versículo 11. Miren lo que Dios dijo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios viene y le habla al profeta y le comunica su enfado con el rey, porque el rey no había cumplido con lo que se le había pedido. Y entonces vino el profeta y pasó clamando por el rey toda la noche. Toda la noche orando, Dios, me imagino, perdónalo, Señor, dale otra oportunidad, no sé, toda la noche clamó. Y resulta que viene y sigue hablando Dios y el profeta va a ver al rey. Y dice 1 Samuel 15, 17, veamos el verso 17. Mire cómo Samuel le habla. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Le pregunta. Verso 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y haz guerra hasta que los acabes. Verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agab, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios en Gilgal. Él, mire cómo está tirando la culpa al pueblo, no se hace responsable. Por eso el rey es quitado de su reinado, porque no asume su responsabilidad. Hermanos, es que para poder crecer necesitamos asumir nuestras responsabilidades. Si siempre nos estamos excusando en una cosa, en otra cosa o en otra cosa, no vamos a cambiar. Imagínese, vamos a decir que usted siempre llega tarde a todas las reuniones, en todos lados. Y usted siempre dice que el tráfico. ¿Qué debería de hacer?
Si sale una hora antes, tiene que salir media hora antes para poder corregir esa falla. Por decir algo, pude haber dicho otra cosa. Entonces, cuando nosotros, hermanos, sabemos que tenemos cosas que necesitamos cambiar, no le podemos echar la culpa al vecino. Cuando Adán y Eva fallaron, ¿qué dijo Adán? Cuando Dios le preguntó, Adán, ¿comiste del fruto? Adán no dijo, sí, Señor, yo comí. ¿Qué le dijo? La mujer que tú me diste. O sea, en otras palabras, mira, si no me das esta mujer, yo no hubiera comido. ¿Me explico? Entonces, él no está asumiendo su responsabilidad. Entonces, el punto 2 para que podamos crecer es asumir que nos equivocamos para poder generar cambios en nuestra vida. En Primera de Juan, capítulo 1, vean Primera de Juan lo que dice. Ese verso es extremadamente poderoso, hermanos. Primera de Juan 1, leemos el verso 9 y el verso 10. Mire lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él, viene hablando, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad, de toda. No importa lo que hagamos, Él nos perdona. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él como mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este verso habla de que no importa lo que nosotros hagamos, Dios nos puede perdonar. Pero debemos decirlo, debemos reconocer que nosotros lo hicimos. Entonces, cuando nosotros le decimos, Dios, yo he hecho esto feo, esto otro, viene Dios y nos perdona. Pero si nosotros comenzamos a decir algunas cosas, y hay otras que no las decimos, entonces dice que le hacemos a Él mentiroso. Y el peor error que nosotros podríamos tener es decir que Dios es mentiroso, porque Dios no lo es. Entonces, primero, según el pasaje, si no confesamos, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, toda la gente sabe lo que nosotros somos, pero solo nosotros no. O sea, nosotros mismos nos estamos engañando. ¿Me explico? Porque no reconocemos. Todos saben que el hermano o la hermana es irresponsable, pero él dice que no. El único que dice que no es él, pero de ahí todos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque no reconoce. Para poder crecer necesitamos decir sí, yo me equivoqué. ¿Ok? Entonces, y también acusamos a Dios de que Él está mintiendo. Y Dios no miente. Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo vamos? Primero, necesitamos renovar nuestro pensamiento. ¿Ok? Segundo, reconocer cuando nos equivocamos. ¿Están conmigo? Bueno, yo quisiera que estos principios los apliquemos también hasta nuestra casa, porque nos va a servir. Y el tercer paso está ligado al segundo. Dice así, después de haber hecho la confesión de reconocimiento, entonces debe de haber un arrepentimiento. Y ese es el tercer paso, arrepentimiento. Primero, cambio de mente, cambio de pensamiento, renovación. Yo no voy a hacer lo mismo que hacía antes, yo voy a cambiar. Hoy, este año 2020, voy a actuar de manera diferente, ¿ok? Yo voy a ser diferente todo este año. Yo me voy a comprometer en consagrarme al Señor, puede decir usted, voy a cambiar. Usted renueva su mente, renueva su visión. Y luego dice, ¿sabe qué? Yo reconozco que he estado fallando en esto otro, y yo voy a cambiar. Y me arrepiento de eso. Arrepentirse significa dar la espalda a lo que habíamos hecho mal. Ya no hacerlo más. El libro de los Hechos, Hechos 2, vea lo que dice Hechos 2. Es un pasaje muy conocido, hermanos, por todos nosotros, Hechos 2. En Hechos 2, Pedro está hablando a todos aquellos que habían dicho del Señor, crucifícale, crucifícale. ¿Se recuerdan esa parte? Entonces dice la Biblia que allí Hechos 2, verso 36, Pedro dice lo siguiente. ¿Está conmigo? Sepa pues ciertísimamente, le dice Pedro, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho como Señor y Cristo, verso 37. Al oír esto, dijeron,
se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Amén. Entonces, el tercer paso es el arrepentimiento. Pedro confronta a la gente que estaba allí y le dice: miren, ese Jesús que ustedes decían crucifícale, crucifícale, ese Jesús ustedes lo crucificaron. Y a ese Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos dicen que se compungieron, dijeron: sí, realmente nosotros fuimos. Pero uno no tiene que quedarse con el hecho de reconocer, sino que tiene que hacer algo más. Entonces, por eso preguntan: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, les dijo Pedro. Arrepiéntanse de sus pecados para que el Señor les dé el don o el regalo del Espíritu Santo. Arrepentimiento significa comprometernos a dar una media vuelta. O sea, si íbamos para allá, arrepentimiento es decir: ya no sigo para allá. Eso es arrepentimiento. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si este año nos va mejor? Pero para que nos vaya mejor, necesitamos hacer una lista de las cosas que no hemos estado haciendo bien y decir: Dios, yo me he estado equivocando en estas cosas. Déjame corregir y voy a cambiar. ¿Están conmigo? Voy a cambiar. Bueno, lo que pasa es, hermanos, que muchas veces si nosotros no hacemos esto, entonces nos puede ir todavía más mal de lo que nos esté yendo. ¿Sabían ustedes eso? Miren, la Biblia habla de un hombre que estaba en el estanque de Betesda. Estuvo, dice la Biblia, 38 años allí esperando recibir un milagro. Dice la Biblia que de tiempo en tiempo descendía un ángel y cuando se movía las aguas, el primero que entraba, ¿se recuerdan? Era sano de cualquier enfermedad. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, este hombre estaba allí 38 años, hermanos, imagínense, buscando un milagro y nada. Pero resulta que un día llega Cristo allí y le dice: ¿te gustaría ser sano? Y él dice: ¿sabes qué? Yo quisiera, pero cuando yo intento entrar, hay otro que ya se ha tirado, así que yo no puedo. Entonces vino Jesús y le dijo: ven, entonces toma tu lecho y anda. Y se levantó y el hombre fue sano. ¿Estamos bien hasta ahí? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, pero note que Jesús se va al templo. Y en el templo lo encontró. ¿Y qué creen que le dijo? Mire, qué bonito. Lea San Juan 5, verso 14. Mire lo que le dijo Jesús a este hombre. San Juan 5, versículo 14. ¿Está conmigo? Dice: después le halló Jesús. ¿En dónde le encontró? En el templo. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa como peor. ¿Qué creen que Jesús vio en el corazón de este hombre? Pecado, correcto. Hermano, había estado atado 38 años allá en un estanque, tirado allí, y viene Dios y hace un milagro grandísimo. No necesitó que el agua se moviera, Dios lo sanó. Pero Jesús, que conoce el corazón, Jesús sabía lo que había en él. Y le dijo: mira, has sido sanado, camina bien, has recibido un milagro, no te vaya a acontecer alguna cosa. Hermano, ¿qué cosa más peor le podía acontecer? Oiga, 38 años sin levantarse. Pero hay gente que no aprende. Eso es lo que pasa, que le pasa una cosa y le pasa otra cosa. Y uno dice: ahora sí va a cambiar. No. Y le siguen pasando cosas peores y uno dice: ahora sí. Hoy yo creo que hoy la hermana y el hermano ya sí que ya llegaron al límite. Hoy sí. Y no, nos sorprende que no. Y siguen y siguen y siguen. ¿Y hasta cuándo pues? Tiene que haber, hermanos, renovación,
arrepentimiento, ¿sí? Compromiso para que nos vaya bien. ¿Cuántas veces Dios no nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido? No, hemos orado, Dios, sana a mi hijo, Señor, sánalo. Y Dios lo ha sanado. Dios sana a mi mamá y nosotros seguimos lo mismo con Dios. Entonces Jesús dice, mira, no te vaya a pasar una cosa peor. Necesitamos ser agradecidos. Y una manera de agradecerle a Dios es rendir nuestra vida a Él. Es entregar nuestro corazón a Él y decirle, Padre, gracias porque tú eres bueno. Necesitamos arrepentirnos. Jesús lo vio y a saber qué cosa, ya que andaba caminando, ¿verdad? Quizás, no sé, me lo imagino, ¿verdad? Andaba allí en el templo y quizás, ¿qué hermanita veo por ahí, verdad? Había estado 38 años allá tirado, hermanos, allá donde nadie lo veía y todo. Pero ahora que ya caminaba, quién sabe qué cosa. Y Jesús se lo encontró. Ahí dice, después le halló en el templo y le dijo, mira, es una advertencia. Si Jesús no hubiera visto cosas malas en su corazón, lo hubiera hasta felicitado. Pero no, mira, ha sido sanado. Otras versiones dice, ahora que ya, dice otras versiones, ahora que ya has sido sanado, dice, pórtate bien. No, hace que te pase algo peor. Y ese mensaje no lo deberíamos de olvidar. Amén. Así que los primeros 3 pasos para crecer es cambiar nuestra mente. Hermanos, cambiemos. Si no, vamos a seguir teniendo las mismas dificultades, los mismos problemas y quizás cosas peores que esas. Es necesario un cambio en nuestra vida. ¿Están conmigo? El propósito de nuestro Padre Celestial es que todos los creyentes avancemos. Dios no nos quiere ver sufrir. Dios no nos quiere ver llorar. Dios nos quiere ver bendecidos. ¿Están conmigo? Pero a veces nosotros creemos que Dios es un bombero. Porque a los bomberos, hermanos míos, ¿cuántos de ustedes de vez en cuando agarran su teléfono y llaman a los bomberos y le dicen, hola, ¿cómo están? O lo llaman para Navidad, felicidades, feliz Navidad. No, ni nos acordamos que existen los bomberos. Pero media vez nuestro carro agarra fuego, media vez nuestra casa agarra fuego. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Y el número de quién? De los bomberos. Y mire, corra, apúrese, venga lo más pronto posible porque mi casa está agarrando fuego. Así somos con Dios. Si todo está bien, pues yo tranquilo. Pero si necesito a Dios, ay Dios. Y no puede ser así, hermanos. No, a Dios amémoslo. Porque, hermano, miren, yo les digo algo. Qué feo que su esposa o su esposo lo amara solo por interés a usted. No es bonito que a la buena lo ame, ¿verdad que sí? Así que amemos a Dios así, hermanos, a la buena. Hoy que tenemos nuestros pies buenos, nuestras manos buenas, nuestra boca buena, ahora es tiempo de bendecirle a Él, amén. Gloria a Dios, hoy es tiempo agradable. Vamos a consagrarnos al Señor para que Dios nos bendiga. Algunos consejos para crecer rápido. Primero, leer la Biblia. Leamos la Biblia todos los días. Propongámonos leerla. Hay un método que se llama lea la Biblia en un año. Agarre y va de a poquito leyendo la palabra del Señor. Punto número 2, orar todos los días. Separe un tiempo para orar. Nosotros en la casa tenemos un mueblecito así que nos sirve para poner nuestros brazos allí. Generalmente casi todos los días a las 9 doblamos nuestras rodillas y oramos. Hacemos 2 oraciones, una por nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, y la otra por ustedes, por todos ustedes. Uno por uno vamos orando, uno por uno. Y cuando terminamos ya, lo hacemos la mayoría de noches, porque a veces salimos a visitar a alguien o venimos al culto, pero lo hacemos siempre. Practique el ayuno, ¿qué le parece? Cuando ayunamos le damos a Dios nuestro lugar, nos concentramos en Él. Dejamos de pensar en que qué voy a comer ahorita y me dedico a orar. ¿Será que ayunamos? ¿Sería bueno? Amén. Otro consejo para poder nosotros crecer es asistir a la iglesia todas las semanas.
Preguntamos, ¿por qué debemos asistir a la iglesia? Porque es propósito de Dios. Jesús fundó la iglesia y es un lugar donde nosotros venimos y nos unimos como una familia. Somos una familia. Amén. Somos hermanos, no importa de qué país somos, pero somos hermanos en la fe. Y en la iglesia tenemos la oportunidad de alabar al Señor con libertad. Lo que aquí experimenta, usted no lo experimenta allí viendo el video. No se puede. Tiene que ser en vivo y en directo aquí en la casa del Señor. Y es más, el Señor le agrada que nosotros vengamos a su casa. Amén. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Así es que es una bendición venir a la casa del Señor. Ir a la iglesia nos da la oportunidad de alabar a Dios por todas sus bondades. ¿Está agradecido con Dios usted? Bueno, cuando viene a la iglesia es tiempo de darle gracias por todo lo que Él hace por usted. También fortalece la fe de cada uno de nosotros. Recibimos instrucción. Lo que hoy usted está escuchando es el consejo de la palabra para que usted crezca, para que usted sea mejor cada día. Es que mire, sus almas Dios las puso en mis manos como pastor. Es mi responsabilidad cuidarle. Es mi responsabilidad enseñarle el camino correcto, ¿sí? Porque dice la Biblia que ustedes tienen que obedecer a los pastores porque nosotros vamos a dar cuenta en aquel día. Entonces un día el Señor me va a llamar a cuentas y me va a decir, por ejemplo, ¿qué le dijiste a esa Blanca? ¿Qué le dijiste a esa Paulina? ¿Qué le dijiste a Milton? ¿Qué le dijiste a Juan? Lo viste que no lo hacía y no le dijiste. ¿Para qué te puse? ¿Y yo qué voy a decir? Como Adán. Como Adán. No voy a poder. Es mi responsabilidad, ¿sí? Decirle, hermano, cambiemos nuestra mente. Es mi responsabilidad decirle, sea responsable con sus actos. Es mi responsabilidad decirle, arrepiéntase, cambie, luche, lea la Biblia, ore, ayune. Es mi responsabilidad. Amén. Porque si no se lo digo yo, dígame quién se lo va a decir. Usted está ahí y dice, ay, ya está diciendo que tengo otra vez que ir a la iglesia. Tengo que decírselo. Sí, para eso me puso Dios. Si no, en aquel día me dijeron, oye, ¿por qué no le dijiste? Fíjate que si tú le hubieras dicho, se hubiera compuesto. Pero nunca le dijiste. Y yo pensé, ¿qué pensaste? ¿Qué? Capaz que me va a agarrar así, ¿verdad? No, no. Tenemos que decirle a la iglesia. ¿Saben ustedes que otra forma de crecer espiritualmente es llegar a la iglesia temprano? ¿Están conmigo? El propósito de ir a la iglesia es adorar a Dios. Aquí no venimos a buscar novia, aquí no venimos a buscar novio, aquí no venimos a ver cuántas luces buenas hay, cuántas luces malas hay. No, venimos a adorar ¿a quién? A Dios. El propósito es venir a adorar a nuestro Padre Celestial. Pero lamentablemente, a veces llegamos muy distraídos a la iglesia. Y es verdad. No llega, fíjese que cuando a uno de predicador, a uno le toca, y uno llega ya justo y hasta están alargando para que uno pase. Cuando uno llega todo desorientado, uno desubicado, no sabe ni qué comenzar a decir. Es bueno llegar tranquilo, por lo menos unos 15 minutos temprano, para que usted pueda llegar, estar en el altar, arrodillarse, decirle, Señor, aquí estoy, vengo a cantar, vengo a bendecir, vengo a darte mi tiempo. Hermanos, porque Dios se merece un tiempo de nosotros. ¿Está conmigo? Dios se merece un tiempo de nosotros y tiempo de calidad, no un medio tiempo, sino hay que ser ordenados y disciplinados. ¿Qué clase de tiempo le dedicamos a Dios? Tenemos que separar el tiempo de la adoración para que sea única y exclusivamente para Él. Participar en los estudios bíblicos. Tenemos aquí, usted solo estoy yendo y dice amén. Y quizá no quiere decir amén, pero como yo lo veo, va a decir amén. Bueno, en los estudios bíblicos no siempre tiene que decir amén. En los estudios bíblicos usted dice, oiga, hermano, usted que me está enseñando,
pero ¿y por qué a este hombre de la mano seca el Señor no lo podía sanar en sábado? A ver, dígame, es que yo no le capto ahí. Y viene el que le está enseñando y le va a explicar. Para eso son los estudios bíblicos. Nosotros en las damas tenemos estudios bíblicos. En los caballeros también tenemos. Los jóvenes tienen también sus... Ahí. Así que necesitamos hacer otra participación, estudios bíblicos. Compartir las buenas nuevas nos ayuda a crecer. Todo lo que usted está escuchando, todo lo que usted está aprendiendo, usted vino, escuchó y va con eso. Dice, no, yo voy a ayudar a los que me rodean, voy a compartir con ellos las buenas nuevas. Porque yo les digo algo, hermanos, solo hay dos destinos en la eternidad. El cielo y el infierno. El cielo y el infierno. No hay términos medios. Y es en esta vida donde elegimos a dónde nos queremos ir. Y todo aquel que se haya ido sin Cristo, si ya se fue, ya no tiene posibilidades. Así que si usted ama a su esposa, a su esposo, a sus niños, lo mejor que puede hacer es compartir el evangelio de Cristo. Porque solo si se mueren en Cristo, solo los que se mueran en Cristo van a heredar la vida eterna. El que se muera sin Cristo no va a heredar la vida eterna. Así que no importa que si su hijo le protesta, le grita, usted háblele. No importa que usted háblele de Cristo porque su familia tiene que ser salva. Amén. Tiene que hablar de Cristo. Número 8. Voy terminando, hermanos. No se me vayan a aburrir. Estudio profundo de los evangelios. Hay que leer los evangelios. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Sí? Todo el sacrificio de él, su ministerio, su vida. Hay que leer Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Hay que leerlos. Tenemos que tener, si es posible, un diccionario. Preguntar qué quiso decir aquí, etcétera, etcétera. Mantener un diario. ¿Qué les parece? Nosotros los hispanos nunca hacemos eso. Pero es bueno tener un diario para poder escribir en qué nos estamos equivocando y corregir. No más, esto no más. Y por último, hermanos, ser fiel en nuestras ofrendas y en nuestros diezmos en la iglesia. Mire, los hospitales. ¿Por qué subsisten los hospitales? Porque el gobierno aportó dinero para construir los hospitales. ¿Quién de ese gobierno? Los impuestos de los ciudadanos, ¿verdad que sí? El gobierno recolecta impuestos y ese dinero sirvió para tener hospital, escuela, etcétera, etcétera. También la iglesia es así. Cada vez que usted pase por una iglesia y vea un edificio grandotote así, y dice usted, qué bonito ese edificio, qué iglesia esa. Y eso quiere decir que la gente que está allá adentro aportó para que ese edificio no cayó del cielo, hermanos. Ese edificio no cayó, esa gente se esforzó, trabajó y gracias a ello tiene eso. Entonces las iglesias también recolectan voluntariamente. Nadie tiene que hacerlo obligado, hermano, porque entonces no sirve. Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque no sé si yo les he contado, un día un predicador estaba diciendo, mira, si tú le das al Señor $10, Él te va a dar 20, y si tú le das 20, Él te da 40. Y yo andaba, pero me saqué los $10 que andaba, dije, aquí los voy a dar para que me hagan 20. No, hermano, no llegaron los otros 10. Me quedé sin nada, en serio. Entonces, parte de nuestra fidelidad al Señor, parte de nuestro agradecimiento es aportar para que la iglesia sea bendecida. ¿Sí? Eso buscamos, que la iglesia sea bendecida. Un día un señor me dijo a mí, estábamos trabajando, termino con esto, me dijo, oye, dijo, ¿y tú das tu diezmo? Y le digo, sí. Perdona, dice, de verdad. Pero mira, tu pastor ha de estar ahorita, me dijo, debajo de una palmera con 2 mujeres, una a la derecha y una a la izquierda con tu diezmo. Y le dije, ¿y el pastor soy yo? El Señor no hallaba dónde meterse, de verdad que no encontraba él, o sea, ya, y se acercó, discúlpeme, dijo, no, me da pena, no se preocupe, le dije, eso suele pasar. Dice, el crecimiento espiritual que resulta de dar los diezmos y las ofrendas viene como una muestra de nuestra gratitud al Señor.
Damos el dinero para la iglesia porque en la iglesia se compran sillas, bancas, micrófonos, se paga el aire acondicionado, la luz, el agua, las mesas, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia tiene sus gastos y por eso damos para que la iglesia tenga y para que un día podamos tener un lugar propio para nosotros. Amén. Esto no es de nosotros, es de la iglesia. Cuando ya nosotros decidamos irnos, la iglesia va a seguir y todo lo que se trabajó queda en la iglesia. Amén. Así que, como dice la Escritura, la Biblia dice en 2 Corintios 9, verso 7, que Dios ama al dador. Terminamos con eso, 2 Corintios 9, 7. 2 Corintios 9, 7. Esta parte, hermanos, es bien sensible para algunos hermanos. No les gusta que se hable de esto. Pero es nuestra responsabilidad enseñar esta parte. 9:7. 9:7. ¿Lo tiene? 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador como alegre. Cuando nosotros damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, lo damos con alegría. Para el Señor, sí, lo damos para el Señor. Señor, aquí está de lo que tú me has bendecido. Y hay una recompensa. Pruébenme en esto, dijo el Señor. Así dijo, pruébenme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. El diezmo lo que hace es que te abre las ventanas de los cielos. Y de allí viene una bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Cuando nosotros leemos el contexto de ese pasaje, nos encontramos que el Señor había enviado sobre Israel la oruga y al saltón. Y se habían comido toda la cosecha. Y resulta que cuando nosotros no ofrendamos y no diezmamos, nos pasa eso. No nos alcanza, hermanos. Y vamos alcanzados y alcanzados y alcanzados. Y es porque nosotros no le estamos dando al Señor lo que Él pidió. Así es que este año nuevo, empecemos bien, analicemos nuestra situación y crezcamos para bendecir a la iglesia. Entre más crecemos nosotros, la iglesia más es bendecida. Si todos nos unimos y todos trabajamos, hermanos, en favor de la iglesia, esta iglesia va a ser muy bendecida. Así es que hagamos caso a estos consejos. Pónganse de pie, hermanos.